a servir para nombrar la realidad que debería tener. Esto nos acompaña bastante seguido en las clases. Paulo Freire dice que él postula su teoría educacional engendrada en las propias entrañas de la cultura del silencio. Tenía que ser una teoría que pudiera convertirse en la práctica en uno de los instrumentos de expresión de esa voz todavía ausente en la conquista de su derecho a tener su voz para pronunciar su palabra. Y en algún punto, si uno está pensando en construir, en educar, en desarrollar cultura, arte, danza, nuestras prácticas de danza tienen que poder estar orientadas a desarrollar esta expresión y a fortalecer esta construcción de sujeto presente que desarrolla su derecho a tener su voz, que en nuestro caso es su danza, para pronunciar su palabra. Y entonces, dice, conquistando el derecho a decir su palabra, el derecho a ser el mismo, asumiendo la dirección de su propio destino, el tercer mundo creará condiciones actualmente no existentes para aquellos que hoy tratan de seguir silenciándolo. Para que aquellos que hoy tratan de seguir silenciándolo acepten la necesidad de entrar en diálogo con él. En términos de Santillán Güemes, esto de la apropiación, como reapropiarse de aquello que fue entregado, ¿no? Y volver a tomar las riendas de las propias decisiones. El proceso de orientación en el mundo que el hombre vive a través de su educación es un acontecimiento permanente, en el cual la subjetividad y la objetividad están unidas. La orientación en el mundo, entendida de esta manera, dice Paulo Freire, ¿no?, coloca la cuestión de los propósitos de la acción en el nivel de la percepción crítica de la realidad. Y acá me parece importante entender esto de la subjetividad y la objetividad. Nosotros con el concepto de objetividad vivimos también muchas veces, también depende de qué prácticas, ¿no? Pero en lo que es la historia de la danza académica, la objetividad siempre fue predominante y hegemónica respecto de la subjetividad. No importa cómo sientas, sino que importa cómo corresponde que se haga. Esta perspectiva es una invitación directa, no a dejar que los organizadores formales y objetivos de la danza existan, eso como sería una primera mirada contrastada, decir, bueno, está la danza objetiva y la danza subjetiva. También es posible pensar, y me parece que esa es la apuesta más fuerte, a cómo transitar esa subjetividad en los rasgos, cuando la danza, en los rasgos objetivos de la danza. Si la danza está adecuada a determinados parámetros formales y necesita desarrollar determinado nivel de precisión, ¿cuál es el tratamiento posible para que el sujeto transite su subjetividad y construya significativamente estas danzas formales con criterios predominantemente objetivos, silenciándolo? Para que aquellos que hoy tratan de seguir silenciándolo acepten la necesidad de entrar en diálogo con él. En términos de Santillán Güemes, esto de la apropiación, como reapropiarse de aquello que fue entregado, ¿no? Y volver a tomar las riendas de las propias decisiones. El proceso de orientación en el mundo que el hombre vive a través de su educación es un acontecimiento permanente, en el cual la subjetividad y la objetividad están unidas. La orientación en el mundo, entendida de esta manera, dice Paulo Freire, ¿no?, coloca la cuestión de los propósitos de la acción en el nivel de la percepción crítica de la realidad. Y acá me parece importante entender esto de la subjetividad y la objetividad. Nosotros con el concepto de objetividad vivimos también muchas veces, también depende de qué prácticas, ¿no? Pero en lo que es la historia de la danza académica, la objetividad siempre fue predominante y hegemónica respecto de la subjetividad.
no importa cómo sientas, sino que importa cómo corresponde que se haga. Esta perspectiva es una invitación directa, no a dejar que los organizadores formales y objetivos de la danza existan, eso como sería una primera mirada contrastada, decir, bueno, está la danza objetiva y la danza subjetiva. También es posible pensar, y me parece que esa es la apuesta más fuerte, a cómo transitar esa subjetividad en los rasgos, cuando la danza, en los rasgos objetivos de la danza. Si la danza está adecuada a determinados parámetros formales y necesita desarrollar determinado nivel de precisión, ¿cuál es el tratamiento posible para que el sujeto transite su subjetividad y construya significativamente estas danzas formales con criterios predominantemente objetivos? El diálogo entre la subjetividad y la objetividad siempre existe. Lo atendamos o lo silenciemos. ¿Cómo armar una dialéctica subjetividad-objetividad que se traduce en emergentes y necesidades del estudiante, emergentes y necesidades del contexto en donde se enseña y donde se aprende, hacen posible que ese diálogo, y el docente como articulador o el coreógrafo como articulador, hacen posible o facilitan que ese diálogo entre subjetividad y objetividad fluya y retroalimente la propuesta. Porque si no, los dos extremos vienen rápido. Una danza que es solamente objetiva se vuelve mecánica y es más fácil que enajene a los sujetos a que los empodere y les permita desarrollar su palabra. Y una danza que es solamente subjetiva termina en el aislamiento del propio mundo. O sea, una danza subjetiva, solo subjetiva, que no retroalimenta, que no escucha, que no resuena en otros referentes, que se vuelven objetivos en la medida en que no son propios, que necesitan de una incorporación, que necesitan de una retroalimentación, se aísla y queda corta, queda sola, queda autorreferenciada. En esa dialéctica es que la percepción crítica de la realidad es posible. Y ya vamos entrando en el camino del final, dice Paulo Freire. Si para los animales la orientación en el mundo significa la adaptación al mundo, para el hombre significa el esfuerzo de humanizar el mundo transformándolo. Y a esta altura de transformándolo es interesante retroalimentar este pensamiento con el de Morin. Cuando esa transformación es compleja, es multidimensional, es global, es más fácil que pueda preservar la complejidad de la multiplicidad que abraza. Si no, la transformación se parece bastante a las colonizaciones y a las depredaciones que estamos acostumbrados a ver, en términos culturales generales o sociales, y en términos artísticos también, cuando la hegemonía en la danza atropella las pluralidades de expresiones populares, sociales, culturales. Volviendo a Freire, dice, la interrelación entre la conciencia del proyecto propuesto y el proceso para alcanzarlo es la base de la acción planificada del ser humano, la cual implica métodos, objetivos y opciones de valor.